Soy Mercè Pérez Salanova, soy doctora en psicología, trabajo en el ámbito del envejecimiento desde finales de los 80 o principios de los 80 en Cataluña, en Barcelona concretamente, y me he dedicado a la investigación específicamente en el tema del envejecimiento, muy centrada en la participación, en los sistemas de atención, servicios y cuidados de las personas mayores, y también trabajando desde una perspectiva de género. Me ha interesado mucho entender y ver cómo abordar el envejecimiento desde la perspectiva de las mujeres. He trabajado en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la actualidad estoy como investigadora invitada en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de esa universidad. ¿Crees que hay que revisar el modelo de envejecimiento activo o piensas que es un modelo ya superado? Bueno, yo creo que no es un modelo superado, no es un modelo que esté agotado. ¿Por qué? Pues porque está muy extendido entre las propias personas mayores. Quizás no el modelo desde cómo lo formuló la Organización Mundial de la Salud en el 2002, pero sí está muy impregnando mucho la visión de las personas mayores de una manera muy sencilla, podríamos decir muy simple. Es decir, se ha procedido tanto a banalizar el modelo que se lo resume en la idea de estar activo, de no parar. Y eso está, la gente lo vive, lo dice, bueno, yo me muevo mucho y esto me tiene que servir. Yo no paro. Si paramos y nos sentamos delante de la tele, ya estamos acabados. O sea que no es el modelo lo que está extendido, pero esa noción del envejecimiento activo ya es lo que yo hago, eso sí que está muy extendido. Entonces, creo que tenemos que saber que eso está muy extendido y ver si somos capaces de, a partir de ahí, ayudar a las personas, acompañarlas a otro tipo de discursos que estén pues más enfocados a la importancia no únicamente del yo hago actividades, sino ¿qué sentido tienen esas actividades? Si no consideras que es un modelo totalmente superado, sino que todavía tiene cierta vigencia, ¿hacia dónde lo orientarías? Yo creo que la orientación tiene primero que partir de qué es lo que las personas tienen en sus cabecitas, que es actividad. Muy bien. Si las personas tienen en sus cabecitas actividad, a partir de ahí podemos hacer flores de actividad, ¿no? Es decir, poner el ramo, ampliar la noción de actividad y colocar la noción de actividad en términos de relaciones con los otros, relaciones significativas, también en términos de no pensar sobre mí mismo. Actividad, mientras yo hago actividad, ya está. No. Pensar en una actividad que pueda tener un sentido para la comunidad en la que vivo. Es decir, empezar a ligar un poco actividad con una perspectiva de ciudadanos activos, no de personas mayores activas, sino de ciudadanos activos. Y si tú te empiezas a poner de ciudadano, ya se te pueden abrir los ojitos de otra manera distinta a la de si he hecho 30 pesas o he hecho 40 paseos por la Concha o he hecho 25 caminatas por el monte. Cuando envejeces, ¿cambian tus valores? ¿Cuáles se retienen? ¿Qué valores surgen nuevos? Bueno, yo creo que para contestar a esa cuestión es importante poner el envejecimiento en el contexto sociohistórico en el que las personas envejecemos. Es decir, una mujer de 70 años, hace 70 años, no había vivido su juventud, su vida adulta, ni su vejez en un contexto con los mismos valores con los que yo puedo estar viviéndola ahora. Es decir, entrar en los valores significa entrar en dos ángulos de análisis. Uno es el ángulo de análisis de las generaciones, de la perspectiva de la generación, y el otro es el ángulo de análisis de cómo ha sido el trayecto de vida de esa persona, mi trayecto de vida, el trayecto de vida de aquel otro, de aquella otra, de aquella otra.
A partir de ahí es donde podemos empezar a pensar a hablar de valores. Es cierto que en este momento de la historia hay unos valores determinados que están influyendo en cómo envejecemos. Por ejemplo, el elevado valor atribuido al individualismo influye en nuestra manera de envejecer. Cuanto más individualismo, menos mirar al otro. Cuanto menos mirar al otro, más fácil es que nos descuiden. Cuanto más fácil es que nos descuiden, más fácil es que no nos tomen en consideración. Por tanto, puede ser que yo me resista a determinados cambios de modernidad, porque entienda que vienen asociados a ese individualismo severo, brutal, que no reconoce para nada valores en la vejez. ¿Cómo ves el momento relacional actual? ¿Crees que es necesario intervenir de alguna manera en los modos de relaciones de cara a una socialización más sana? A ver, la socialización en el marco del envejecimiento activo, tal como lo formuló la Organización Mundial de la Salud, es un núcleo. O sea, las relaciones sociales son un núcleo. Recordemos que en el modelo que definía la Organización Mundial de la Salud, el proceso de envejecimiento activo significaba que las personas mayores nos situáramos en una posición de aportadores, no únicamente de receptores pasivos, no únicamente de destinatarias o destinatarios, sino de aportadores. Por tanto, sujetos activos, sujetos con competencias, sujetos con capacidades, aunque puedan ser capacidades limitadas o puedan haber restricciones a la autonomía funcional, pero con capacidades y con disposición a proyectarnos en relación con otros. Es decir, el envejecimiento activo recoge claramente esa dimensión de que los seres humanos somos seres sociales e interdependientes. Ahora bien, eso es lo que enunciaba el marco de la OMS. Luego, esta banalización que comentaba al principio, con la que se ha ido aplicando y divulgando y extendiéndose la idea de envejecimiento activo como estar en actividad, eso no ha facilitado que pensáramos en las relaciones, que pensáramos en términos de grupo y que pensáramos en términos de comunidad. Eso no lo ha facilitado el modo como se ha planteado, difundido y cómo se han promovido las políticas de envejecimiento activo mayoritariamente. Por tanto, yo creo que hay que poder pensar, recuperando algo que me preguntabas al principio, hay que poder pensar en cómo reavivar una noción de que envejecer activamente es envejecer activamente en grupo, envejecer activamente en la comunidad, envejecer activamente pensando que los perímetros de vida cotidiana que podemos tener cuanto más envejecemos son más reducidos, pero justo pensando en envejecer en una clave de proximidad y de relaciones que pueden ser, y ese es otro tema muy importante, de diferentes intensidades. Quizás algo en lo que estamos muy faltos es en pensar cómo son, cuáles necesitamos como espacios de encuentro, cómo son los espacios de encuentro que hay hoy en nuestras ciudades. Son espacios de encuentro que muchas veces son muy artificiales. Son espacios de encuentro en los que a lo mejor tienes que pagar una cuota para poder acudir a ese espacio de encuentro. Es decir, que se ha construido una visión de la socialización como un producto más de consumo. Y al construirse de esta manera, eso significa que es algo que tú entras y pagas. Pero no entras tú, como persona, creativamente, a estar con otros y a hacer con otros. Y ese es un aspecto que hay que cambiar, que no quiere decir intervenir en las relaciones. Yo creo que no tiene ningún sentido pensar en intervenir en el sentido de tener que mediar en las relaciones, que decir qué relaciones son sanas y qué relaciones lo son menos. Pero sí en trabajar en esa noción de favorecer los espacios de encuentro y favorecer, por tanto, la creatividad de la gente, sabiendo, es verdad, que nuestras sociedades tan individualistas y tan mercantilistas favorecen mucho la desconfianza y, por tanto, la espontaneidad de las personas puede verse inhibida.
debido a la dosis de desconfianza respecto al desconocido que opera fuertemente en este momento de la historia. ¿Cómo consideras que afecta la soledad en la vejez? ¿La vejez es un lugar de soledad? Bueno, por una parte, la soledad puede ser ocupar más tiempo de vida cuando las personas son mayores o muy mayores, porque su convoy, aquellos que son sus coetáneos, con los que ha hecho relaciones y vínculos, pues van desapareciendo, se mueren. El que muere el último es el que está más solo. Eso hay que pensar. Esto lo decía una muy buena amiga mía y que trabaja en el ámbito de la vejez y que ahora ya debe tener 95 años, sigue siendo ella estando muy implicada. Y decía, claro, es que a mí se me están muriendo todos. Entonces yo ahora esto lo siento y lo pienso la soledad del envejecer de otra manera. Esa es una forma de acercarnos al tema. Otra forma de acercarnos al tema es que esto que decía antes de los perímetros de vida cotidiana, las personas, cuanto más envejecen, mayor probabilidad tienen de tener algún tipo de dificultades de movilidad, por ejemplo. Y eso, y más si viven en ciudades y en edificios donde hay unas hermosas escaleras para subir y para bajar y no hay ascensores. Entonces, como bien dice Javier Yanguas, el problema no es la soledad, el problema son los ascensores, que no hay, ¿vale? La soledad sí la hay, pero ¿por qué no hay ascensores? Porque esas personas seguirían bajando a la calle a encontrarse con nosotros y seguirían subiendo otra vez a sus casas. Eso quiere decir que pensar en soledad o pensar en no estar solo quiere decir pensar también en entornos que favorezcan. Y no se piensa en entornos que favorezcan las relaciones, ¿eh? Era la pregunta anterior, pero aquí vuelve a salir, porque finalmente uno se puede sentir solo en una multitud, es verdad. Hay personas mayores que viven en residencias y se sienten muy solos y están, digamos, rodeados de otros. Porque hay que tenerlo en cuenta, que claro, la soledad quiere decir vincularte, sentirte acompañado, sentir que acompañas y que eres acompañado también por otro o por otros. Entonces, esos entornos que pueden favorecer que tú puedas, superar algo que también acompaña a menudo el envejecimiento en la vejez más avanzada, que es un cierto repliegue, un cierto reducir. Eso, este término que estoy usando ya por cuarta vez, creo, en la entrevista, que es lo de los perímetros de la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuáles son las geografías de la vida cotidiana? Las geografías de la vida cotidiana a veces se van haciendo muy chiquititas porque nos sentimos inseguros, por ejemplo, porque el entorno en el que vivíamos está muy transformado. Por ejemplo, hay muchas personas mayores en Barcelona que tanto del barrio gótico como nos podemos ir a ciertas partes del Ensanche, que el predominio de los que viven allí en este momento pues son personas de otros lugares, los expats, que vienen a trabajar a Barcelona porque pues, está muy bien en Barcelona, como también debe pasar en San Sebastián, seguramente, o en Málaga. Entonces, ese entorno no es porque no sean bien educados, es porque, entre otras cosas, catalán no hablan, castellano algunos a lo mejor, pero esa geografía cambia también. Entonces, los comercios que hay ya son otros. El café ya no es café, es brunch coffee, ¿vale? Con aguacate y huevos benedictinos. La mercería ya no existe porque, claro, nadie cose. Y entonces ahí hay otra cosa que tiene que ver es un coworking, porque hay algunos que van a trabajar allí. Es decir, que cuando hablamos de las geografías cotidianas y de la soledad, tenemos que pensar mucho en cómo son los entornos en términos de cómo son las poblaciones, cómo son quienes habitan y al habitar, hacen de ese lugar un lugar distinto. Entonces, en ese lugar distinto, la persona mayor, muy mayor,
se siente un extraño. Y el que se siente extraño se siente solo. Qué bonito queda para acabar. ¿Ha quedado bonito para acabar? Sí. Bueno, esta es una afirmación que igual alguien me la discute.